Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar detrás de la pantalla. Soy la doctora Ana Bellón, os hablo desde España, en concreto desde Madrid. Y la verdad es que lo primero me gustaría dar las gracias al doctor Víctor Hugo por haberme invitado como ponente en este congreso sobre la obesidad. Aunque veáis en la pantalla que os voy a hablar del síndrome de sensibilidad central y del estrés oxidativo, que en principio parece que no tiene nada que ver con la obesidad, pero bueno, a medida que vayamos desarrollando el tema, veréis como sí tiene cierta relación con la obesidad, sobre todo el estrés oxidativo. El síndrome de sensibilidad central es un síndrome que se conoce relativamente poco, al menos aquí en España. Yo llevo tratando a estos pacientes cerca de 4 años y la verdad es que todavía me encuentro compañeros, colegas, que cuando les hablo de la sensibilidad central no saben muy bien lo que es. Y por eso, bueno, me pareció muy buena idea dar esta ponencia en el Congreso, porque si así podemos, aumentamos el conocimiento y lo hacemos llegar a más profesionales, seguramente hay muchos más pacientes que van a poder beneficiarse del tratamiento. Lo primero sería decir qué es la sensibilidad central. Es un estado fisiopatológico que engloba diferentes procesos que tienen una causa desconocida, pero que la fisiopatología es común, que es la sensibilidad central. Y la sensibilidad central, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la define como un aumento en la capacidad de respuesta de las neuronas nociceptivas del sistema nervioso central a la entrada aferente normal o incluso a una entrada por debajo del umbral. Yo a los pacientes lo que les digo, y para que lo entiendan perfectamente, es que es como si tuvieran un altavoz en su cabeza, de tal forma que el estímulo que en otras personas no produce una respuesta exagerada, ese altavoz, ese aumento en la respuesta de esas neuronas hace que ellos lo sientan con más intensidad y por eso aparece sobre todo el dolor, que es el síntoma fundamental de este síndrome. El síndrome de sensibilidad central comienza su historia en el año 1984, cuando el doctor Yunus ve que hay muchos pacientes que tienen 4 patologías en la misma persona y que hay una superposición de estas patologías. Y estas son la fibromialgia, la cefalea tensional, la dismenorrea en el caso de las mujeres y el síndrome de colon irritable. Y él, en el año 1984, pues lo que dijo es que posiblemente esta concordancia en la misma persona fuera porque había un espasmo muscular. Como lo que parecía que había en común entre las 4 enfermedades era el músculo, él empezó a decir, o su hipótesis inicial fue que se producía por un espasmo muscular. Pero afortunadamente el doctor Yunus siguió estudiando y siguió investigando en estos pacientes y al final, en el año 2000, acuña ya el término de síndrome de sensibilidad central y propone como aglutinante fisiopatológico común de todas las enfermedades que forman parte de este síndrome a la sensibilidad central. Digo que el síndrome de sensibilidad central es relativamente joven, porque como veis, en el año 2000 fue cuando fue acuñado el término, pero es que en medicina 22 años es muy poco. Entonces, por eso es normal que todavía haya muchos profesionales que no lo conocen. Os decía que ya en el año 2000 él dice que el aglutinante de todas esas enfermedades es la sensibilidad central. ¿A qué enfermedades se refería? Bueno, pues a día de hoy los componentes de ese síndrome de sensibilidad central hay 4 pilares fundamentales o 4 pilares más frecuentes, que son la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable y la migraña o la cefalea temporal. Pero luego hay otros muchos síntomas que se han ido añadiendo a este síndrome, como por ejemplo el síndrome de piernas inquietas, que es muy frecuente verlo en estos pacientes, el síndrome de sensibilidad química múltiple, el síndrome de vejiga irritable, la dismenorrea, las alteraciones en el sueño, la depresión, el estrés postraumático, el síndrome de dolor miofascial o las alteraciones de la articulación temporomandibular. Es muy frecuente que estos pacientes sean bruxistas.
Y la verdad es que cuando el paciente viene pues, por fibromialgia o por intestino irritable o incluso le ves por un síndrome de piernas inquietas y le preguntas, ¿es usted bruxista? Y te dice, sí, ¿cómo lo sabía? Bueno, pues porque realmente la proporción de personas con bruxismo es bastante alta. Estas son las enfermedades que forman parte de este síndrome y hace muy poco ha sido incluida otro síntoma que es la vulvodinia, que son mujeres que tienen dolor a la entrada de la vagina, en la vulva, pero que no hay una causa orgánica que lo justifique, ni tienen irritación, ni tienen ningún tipo de inflamación, pero hay un dolor en esa zona. Eso es lo que se conoce como vulvodinia y puede tener detrás un síndrome de sensibilidad central o puede formar parte del síndrome de sensibilidad central. Vamos a hacer un breve recordatorio de cómo se transmite el dolor. Sabemos que los receptores para el dolor son los que se llaman los receptores nociceptivos, son diferentes a los receptores mecánicos. Las fibras que llevan ese estímulo desde los receptores nociceptivos hacia el cerebro son las fibras A delta y las fibras C. Y llevan ese primer estímulo a las neuronas de segundo orden que se encuentran en el asta posterior de la médula. Y de ahí, a través de las fibras nerviosas aferentes excitatorias, llevan el estímulo hacia las neuronas del tálamo y del hipotálamo, que son las llamadas neuronas de tercer orden. En estas fibras nerviosas aferentes tienen mucha importancia los neurotransmisores implicados son la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo y el factor de crecimiento neural. Y los receptores, sobre todo en esas neuronas postsinápticas, los receptores implicados son el llamado NK1, la neuroquinina 1 y el NMDA. Esos son los más importantes. Afortunadamente tenemos también unas fibras nerviosas eferentes que son inhibitorias, que lo que intentan es modular ese dolor. Y ahí los neurotransmisores implicados serían la serotonina, el GABA, la noradrenalina y la dopamina. Y desde luego tiene una función muy importante el sistema endocannabinoide. Bueno, pues, ¿qué ocurre en los pacientes que tienen síndromes de sensibilidad central a la hora de transmitir el dolor? Bueno, pues que lo que tienen es un aumento en las vías aferentes excitatorias, o bien por un aumento de neurotransmisores excitatorios o por un aumento de los receptores implicados, y una disminución en la vía eferente inhibitoria. También hay una disminución de los neurotransmisores como la serotonina o el GABA o la dopamina, o tienen alterados o disminuido el sistema endocannabinoide. Por tanto, al final lo que tienen es una hiperexcitabilidad a nivel neuronal y por eso tienen ese aumento en la respuesta de las neuronas nociceptivas y lo detectan, tienen mayor sensación, tienen mayor dolor. Por eso estos pacientes tienen alodinia, es decir, la sensación dolorosa a un estímulo que normalmente no es doloroso. Entonces, no es raro que sean pacientes que no les gustan, por ejemplo, que les den masajes o que no les gustan que les masajeen la cabeza, porque eso que en otras personas que no tienen esta sensibilidad central es placentero, porque sobre todo lo que están estimulando son los receptores mecánicos, en ellos se estimulan los receptores nociceptivos y se están lanzando señales dolorosas ante un estímulo que normalmente no lo es. Pueden tener también hiperalgesia, es decir, una sensibilidad excesiva, es decir, un estímulo que normalmente es doloroso, los pacientes que tienen sensibilidad central lo notan como mucho más doloroso. Eso sería la hiperalgesia. También suelen tener la expansión del campo receptivo, es decir, dolor más allá del área que cubre el nervio periférico. Y una molestia prolongada, es decir, después de ese estímulo doloroso se queda una cualidad desagradable que generalmente no es dolor, sino que lo explican como ardor o entumecimiento o palpitaciones o hormigueo. Es muy frecuente
que el paciente, como hace poco me decía una señora, una paciente, me decía, es que hay veces que me duele la piel, que me duele que me toquen, aunque no veo nada, ¿no? En la piel que lo justifique. Bueno, pues puede ser hubo un estímulo doloroso y al final se ha quedado ese ardor o esas molestias más allá del estímulo que produjo el dolor. Es muy importante que sepamos que el cuerpo humano es un sistema y como sistema que somos, estamos formados por diferentes elementos que interactúan entre sí. Es decir, estamos formados por células que a su vez forman órganos, que esos forman sistemas, que forman aparatos y al final somos un sistema que trabajamos en equilibrio y que tenemos que tener una cierta homeostasis. Pero para la homeostasis de ese cuerpo humano, de esos subsistemas de los que estamos formados, hay lo que se llama el supersistema, que está formado por la triada de 3 sistemas, que son el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Si nosotros tenemos esos 3 sistemas en equilibrio y funcionan correctamente, tenemos homeostasis en el cuerpo humano, tenemos salud. ¿Qué es lo que ocurre en alguien que tiene síndrome de sensibilidad central? Pues que tiene una disfunción neuroinmunoendocrina. Es decir, alguno de estos vértices, o muchas veces los 3, están alterados. Cuando hablamos del sistema nervioso, siempre pensamos que produce neurotransmisores y ya está. Cuando hablamos del sistema inmune, pues que produce citoquinas, y cuando hablamos del sistema endocrino, que produce hormonas. Pero realmente los 3 sistemas tienen receptores para las sustancias que producen los otros 2 sistemas y a su vez son capaces de sintetizar, pues el sistema nervioso puede producir hormonas y el sistema endocrino puede producir neurotransmisores. Por tanto, hay una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso y el inmune, entre el sistema nervioso y el endocrino y entre el endocrino y el sistema inmune. Si tenemos esta disfunción de este sistema neuroinmunoendocrino, al final lo que va a ocurrir es que hay una disfunción mitocondrial, hay un aumento en la producción de radicales libres y con el tiempo se puede producir un estrés oxidativo, que es muy frecuente que estos pacientes lo tengan. Y decíamos que ese supersistema, el sistema nervioso, el inmune y el endocrino, realmente están conectados, aparte de por los neurotransmisores y las citoquinas, hay otro sistema que se encarga a su vez de regular estos 3 sistemas, que es el sistema endocannabinoide, que vamos a recordarlo brevemente porque es un sistema que es muy nuevo y por tanto es el más desconocido de todos. El sistema endocannabinoide es un sistema complejo de comunicación intercelular y que se encarga de mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Se encuentra fundamentalmente en el sistema nervioso central, pero también a nivel periférico, tanto en tejidos como en órganos de nuestro cuerpo, y la verdad es que no tiene una función fisiológica específica, porque lo que ocurre es que influye en casi todos los demás sistemas, equilibrando procesos metabólicos y optimizando la función de nuestro cuerpo. Y si vemos todo lo que controla y regula, pues vemos que controla y regula el sistema inmune, el sistema nervioso, la analgesia o la respuesta al dolor, el sistema digestivo, la relajación, el ánimo y el sueño, el equilibrio energético y metabólico, la cognición y la memoria, el sistema reproductor femenino, la temperatura corporal, es decir, prácticamente lo controla todo. Por tanto, si tenemos una alteración en este sistema endocannabinoide, puede ser el origen de esa disfunción neuroinmunoendocrina. Pero también puede empezar esa disfunción a nivel inmune, a nivel neurológico o a nivel endocrino. Y al final, como están intercomunicados, cuando uno empieza a fallar, al final puede contagiar a los de al lado y perder ese equilibrio. Entonces, decíamos que en el síndrome de sensibilidad central, desde luego, la fisiopatología, o sea, la sensibilidad central está. Pero también en estos pacientes hay ciertas condiciones que pueden hacer que empeore ese síndrome de sensibilidad central. Y, por ejemplo, es la genética. Es decir,
si tu padre o tu madre o hermanos tienen algún componente de ese síndrome de sensibilidad central, pues no es raro que el paciente esté siendo visto, por ejemplo, por colon irritable, pero cuando le empiezas a hacer las preguntas, porque puedes pensar que ese colon irritable no es simplemente un colon irritable, sino que está dentro de este síndrome de sensibilidad central, le preguntas por sus progenitores y no es raro que te digan pues, que el padre a lo mejor era migrañoso o que la madre tiene fibromialgia, es decir, pueden tener alguna enfermedad de las que se consideran dentro del síndrome de sensibilidad central y eso ha hecho bueno, pues que haya esa predisposición genética. La hiperactividad simpática también puede empeorar este síndrome y no nos tenemos que olvidar que una de las causas más frecuentes de la hiperactividad simpática es el estrés. Por tanto, son pacientes que cuando tienen un estrés físico o un estrés emocional pueden empeorar también sus síntomas. Las disfunciones endocrinas, sobre todo de tipo del tiroides, es muy frecuente que tengan hipotiroidismo de Hashimoto o incluso que tengan una enfermedad de Graves, que son enfermedades autoinmunes. Las infecciones virales sobre todo de virus que se quedan acantonados, como por ejemplo el Epstein-Barr o el citomegalovirus, o actualmente el coronavirus, bueno, no se sabe si se queda acantonado o no, pero desde luego lo que sí que está claro es que yo tengo muchos pacientes que estaban estables de su síndrome de sensibilidad central, más o menos no tenían dolor, se encontraban con energía, se encontraban bien, se han infectado con el SARS-CoV-2, han pasado ese COVID, esa enfermedad de COVID y han dado muchos pasos hacia atrás porque han vuelto a aparecer síntomas que antes no tenían y ha habido que volver a equilibrarlos porque ese virus les ha desequilibrado, ¿no? Bueno, pues en el caso del Epstein-Barr o del citomegalovirus pasa lo mismo, sobre todo si se reactivan. También los generadores de nocicepción periférica, es decir, si tenemos artrosis o tenemos artritis, claro, son articulaciones que las estamos moviendo constantemente y que son estímulos, es decir, son generadores de estímulos dolorosos. Si tenemos ese altavoz en nuestro cerebro, pues esos estímulos van a estar constantemente lanzando información a nuestro cerebro y el paciente se va a encontrar peor. La falta de sueño, o sea, el no dormir puede ser consecuencia, pero también puede ser causa de esta disfunción neuroinmunoendocrina. Los estímulos ambientales, como el clima, los cambios de tiempo, por ejemplo, el ruido, los productos químicos, las experiencias infantiles adversas, es decir, los traumas infantiles condicionan y mucho el que el paciente pueda tener síndrome de sensibilidad central cuando sea adulto y la angustia psicosocial. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el síndrome de sensibilidad central es multifactorial y que los factores se van a amplificar. Es decir, podemos tener dos pacientes con síndrome de sensibilidad central, pero si uno simplemente tiene la sensibilidad central, por ejemplo, y la genética, va a tener menos clínica que pacientes que tengan, por ejemplo, 4 de los puntos que he estado citando, porque estos factores se van a amplificar entre ellos. Entonces, no es raro que estos pacientes con sensibilidad central sean sensibles, por ejemplo, al sol o a la luz, o los ruidos les molesten mucho, o los olores. Los alimentos, no es raro que sean sensibles a ciertos alimentos, y no hablo de alérgicos ni de intolerantes, sino sensibles a ciertos alimentos que están haciendo que a través del aparato digestivo se irrite el sistema inmune y eso colabore a esa disfunción neuroinmunoendocrina. El alcohol, son pacientes que lo suelen tolerar bastante mal. Son pacientes que además suelen ser alérgicos pues, a pólenes, a moho, a pelos de animales, que los fármacos y las vacunas, por ejemplo, les suelen aparecer los efectos secundarios que son rarísimos y que no aparecen en muy pocas personas, pues generalmente en estas personas sí que aparecen por esta sensibilidad central. Suelen ser sensibles a los productos químicos, sobre todo si tienen además síndrome de sensibilidad química múltiple, y los teléfonos móviles o las antenas wifi
también les pueden alterar, también les pueden producir sintomatología. Entonces, ¿cómo lo vamos a sospechar? Bueno, pues primero tenemos que conocer las enfermedades que forman parte de este síndrome de sensibilidad central. Pero hay un cuestionario que aquí en España ha sido validado por el doctor Cuesta Vargas, que es el CSI, que tiene dos partes. En la primera parte, en la parte A, al paciente le vamos a hacer 25 preguntas que si echáis un vistazo veis que es: me siento cansado cuando me levanto por la mañana, rechino o aprieto los dientes, necesito ayuda para hacer mis actividades diarias, siento dolor en todo mi cuerpo, siento molestias en la vejiga, tengo dificultad para concentrarme, me siento triste o deprimido, tengo dolor en mi mandíbula, tengo que orinar frecuentemente. O sea, son como preguntas que no tienen nada que ver unas con otras, porque estás hablando de diferentes sistemas, pero que forman parte de ese síndrome de sensibilidad central. Entonces, como veis, las respuestas pueden ser nunca, rara vez, a veces, a menudo y siempre. Y se valora de 0 a 4. Entonces, el paciente, como mucho, va a poder tener 100 puntos. Si son 25 preguntas y como máximo puedes darle 4 a cada una, lo máximo que pueden obtener 100 puntos. Bueno, pues si el paciente le pasáis el cuestionario este CSI y tiene más 40 o más puntos, tenéis que sospechar que el síntoma por el que os está consultando no tiene que ser un síntoma aislado, sino que puede formar parte de este síndrome de sensibilidad central. Muchas veces, si el paciente debuta, sobre todo, por ejemplo, con una migraña, pues a donde va a ir es al neurólogo. Si debuta con colon irritable, pues va a ir al de digestivo. Le van a hacer todo tipo de pruebas y no le van a encontrar nada orgánico que justifique el por qué tiene ese dolor. Bueno, pues si alguno de esos pacientes llega a vuestra consulta y vosotros sospecháis, bueno, que realmente este cuadro de fibromialgia, de fatiga crónica, de colon irritable, de piernas inquietas, puede formar parte de la sensibilidad central porque ya le han descartado todo lo demás, hacerle el cuestionario y si tiene 40 o más puntos, podéis decir que tiene un síndrome de sensibilidad central. Como os decía, este cuestionario tiene una parte A, que es esta que os acabo de enseñar, y tiene una parte B en la que os hacen, le vamos a preguntar al paciente si ha sido diagnosticado en algún momento de alguna de estas enfermedades. Como veis, es el síndrome de piernas inquietas, fatiga crónica, fibromialgia, alteraciones temporomandibulares, migraña, síndrome de colon irritable, sensibilidad química múltiple, latigazo o lesión en el cuello, ansiedad o ataques de pánico o depresión. Si el paciente ya ha sido diagnosticado en algún momento de alguna de estas enfermedades, lo ponéis en el cuestionario y evidentemente si tiene 2 o más de estas enfermedades, pues ya casi no le tendréis que hacer la parte A porque ya podéis tener hecho el diagnóstico de que este paciente tiene síndrome de sensibilidad central. ¿De acuerdo? Pues hemos pasado por el cuestionario. Hemos diagnosticado que nuestro paciente, por los síntomas que nos están consultando, puede tener sensibilidad central. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo primero, lo que yo os recomiendo y es lo que yo hago en la consulta, es descartar que el paciente tenga permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque si decíamos que el síndrome de sensibilidad central es una disfunción neuroinmunoendocrina, y el sistema inmune, el 80% de ese sistema inmune lo tenemos en el aparato digestivo, porque si veis, esto es un corte de la mucosa intestinal, que sabéis que es monocapa, y bueno, vemos que la mayor parte de las células, estas marrones, son los enterocitos, pero luego también tienen estas células rosas, que serían las células enteroendocrinas, que son las que producen pues, la secretina, la colecistoquinina, o las células de Globet, que son las que producen el moco, o estas naranjas, que son las células de Panet, que son las que producen los péptidos antimicrobianos. Las azules son las células madre intestinales y estas verdes de aquí, las células M, es decir, las que están en contacto con la placa de Peyer y son las presentadores de antígenos. El resto de células que tenemos en el sistema, en nuestro aparato digestivo, lo vamos a ampliar, vemos que son mastocitos, eosinófilos, macrófagos, neutrófilos, los linfocitos T, B,
en las células plasmáticas, es decir, todas son las células, son células que pertenecen al sistema inmune. Por tanto, si yo tengo permeabilidad intestinal, ese sistema inmune va a estar en constante alerta y eso va a hacer que pueda tener esa disfunción en el sistema inmune, que al final me pueda producir esa disfunción neurológica, o si ya tengo esa disfunción neurológica como primer punto, puede verse afectada y puede verse exacerbada por esa disfunción intestinal. Por tanto, vamos a descartar la permeabilidad intestinal y la forma más fácil es midiendo zonulina en sangre. La zonulina sabéis que es un péptido que está producido por las células intestinales y por las células hepáticas, porque no nos tenemos que olvidar que a través de la vena porta llegan los alimentos al hígado, y esta zonulina va a regular las uniones estrechas del intestino. Se ha validado como prueba de permeabilidad intestinal porque se correlaciona fuertemente con el cociente lactulosa-manitol. Sabéis que, bueno, hasta hace muy poco, todavía a día de hoy, hay médicos que lo piden de esa forma o laboratorios que lo hacen. Al paciente le damos lactulosa y manitol, que son moléculas muy grandes que en condiciones normales no tienen que absorberse a través de la mucosa intestinal, y luego se le manda a recoger al paciente la orina de 24 horas para ver qué cantidad de lactulosa aparece en la orina. En condiciones normales no tiene que aparecer nada. Cuanto más lactulosa manitol aparezca en la orina, más permeabilidad intestinal tendrá este paciente. Esta prueba tiene el inconveniente, bueno, pues primero que el paciente se tiene que tomar la lactulosa y el manitol, que tiene que recoger la orina, que lo tenemos que mandar al laboratorio a que nos lo midan, es decir, es laborioso. Simplemente si le sacamos sangre y le medimos zonulina, ya podemos ver si ese paciente tiene permeabilidad intestinal. Y es que realmente se ha visto que la zonulina sanguínea está directamente proporcional, aumentada, es decir, está aumentada directamente proporcionalmente con la edad, con el IMC y con el porcentaje de grasa. Y también se ha visto que a mayor triglicéridos en ayunas, a mayor ácido úrico o mayor cantidad de interleuquina 6, tenemos más zonulina, por tanto más permeabilidad intestinal. Realmente se ha visto que se cree que la culpable de que esté aumentada esa zonulina en pacientes que tengan un IMC más alto o en pacientes que tengan un porcentaje mayor de grasa es porque la interleuquina 6, es decir, la zonulina es una preaptoglobulina y su promotor tiene que ver con, está activado por la interleuquina 6. Es decir, a más interleuquina 6 habrá más promotor de esa preaptoglobulina y se producirá más zonulina y por tanto se producirá más permeabilidad intestinal. Si el paciente disminuye el IMC y disminuye la cantidad de grasa, como va a disminuir la lipoinflamación y va a disminuir la secreción de esa interleuquina 6, va a tener menos zonulina y por tanto va a tener menos permeabilidad intestinal. También se ha visto, por ejemplo, que en diabéticos es proporcional a la glucemia y a la resistencia a la insulina, pero volvemos a lo mismo, seguramente tenga que ver también con ese aumento de la interleuquina 6. En enfermos renales se ha visto que está inversamente relacionada con el filtrado glomerular, es decir, a menor filtrado glomerular, más zonulina, por tanto más permeabilidad intestinal, y no nos tenemos que olvidar que los pacientes que tienen una insuficiencia renal más severa tienen un aumento de ureasa, y la ureasa es la enzima que hace que la urea pase a amoníaco. Y el exceso de amoníaco, evidentemente, en la mucosa intestinal hace que pueda haber también permeabilidad intestinal. Está aumentada la zonulina en el hipotiroidismo de Hashimoto, es decir, en la enfermedad autoinmune del tiroides, y además se correlaciona positivamente con la cantidad de levotiroxina. Es decir, pacientes que tengáis que necesitan mucha levotiroxina para controlar ese hipotiroidismo, no está de más que le pidáis zonulina, porque si realmente tiene permeabilidad intestinal, lo primero que tendremos que hacer será tratar esa permeabilidad intestinal y posiblemente de esa forma el paciente pueda tomar menos levotiroxina para controlar su hipotiroidismo. Y está inversamente proporcional a la proporción, o sea, al porcentaje de proteínas de la dieta.
Es decir, si tomamos muy poca proteína, lo que vamos a favorecer es permeabilidad intestinal porque se aumenta la zonulina y, curiosamente, el exceso de proteína animal también nos puede condicionar un aumento de zonulina. Por tanto, y sobre todo en personas de más edad que generalmente toman poca proteína, una buena forma de asegurarnos que están tomando suficiente proteína, pero sin tener el riesgo de pasarnos y que tomen mucha proteína animal, sería darles proteína vegetal. Proteína vegetal, aumentamos el porcentaje de proteína vegetal en nuestra dieta y de esa forma también disminuiremos la cantidad de zonulina y por tanto de permeabilidad intestinal. Es curioso que hace 2500 años Hipócrates afirmó que toda enfermedad comienza en el intestino. Y es verdad que en las últimas 4 décadas, pues lo que cada vez está aumentando son las enfermedades autoinmunes y en cambio hay una disminución en las enfermedades infecciosas. Obviamente salvando la pandemia de COVID-19 que estamos sufriendo, que es una infección por un virus. Pero si quitamos ese virus, es verdad que lo que está aumentando considerablemente son las enfermedades autoinmunes. Como os digo, hace 2500 años Hipócrates ya afirmó que la enfermedad empieza en el intestino y en el año 2020 ha sido publicado un paper muy interesante donde nos dicen, bueno, parafraseando un poco a Hipócrates, que todas las enfermedades comienzan en el intestino permeable, y lo que nos dicen es qué papel tiene la permeabilidad intestinal mediada a través de zonulina en la patogénesis de ciertas enfermedades que son crónicas, porque realmente ellos han visto en esta revisión sistemática que hay muchas enfermedades crónicas que tienen aumento de la zonulina, es decir, que tienen permeabilidad intestinal. Partiendo del envejecimiento, que se considera que no es una enfermedad, sino es un proceso fisiológico normal, pero claro, vamos cumpliendo años y eso va haciendo que puedan ir degenerando ciertos sistemas y al final que aparezca esa permeabilidad intestinal. También, obviamente, en todas las enfermedades que tengan que ver con el intestino, como colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, pues habrá un aumento de zonulina. En las sensibilidades al gluten no celíaca y en la celiaquía, obviamente, pero también en enfermedades metabólicas, como por ejemplo la enfermedad de hígado graso no alcohólico, la obesidad, todas las enfermedades metabólicas tipo diabetes, tanto la 1 como la 2, como la diabetes gestacional, como la resistencia a la insulina o el aumento de lípidos. Se ha visto que hay un aumento de esa zonulina, posiblemente esto generado por lo que os decía antes de la interleuquina 6, al estimular al promotor de la zonulina. Pero también en enfermedades neurológicas, como el autismo, el déficit de atención, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple o el síndrome de fatiga crónica, que sería bueno, pues uno de las enfermedades incluidas dentro de nuestro síndrome de sensibilidad central. En todas estas enfermedades no está de más medir la zonulina porque si está alta sabremos en qué medida la permeabilidad intestinal está afectando a los síntomas de estas enfermedades. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esa permeabilidad intestinal si vemos que nuestro paciente lo tiene? Bueno, pues en primer lugar vamos a dar glutamina. La glutamina sabemos que es un aminoácido muy versátil y muy abundante en el cuerpo humano, que es un sustrato muy importante para las células que se dividen rápidamente, como son las células inmunes y como son los enterocitos. Las dos enzimas que van a participar en el metabolismo de la glutamina, vemos que por un lado está la glutamina sintetasa, que es la enzima que se encarga de transformar el glutamato en glutamina, y la glutaminasa, que es la enzima que se encarga de la hidrólisis de la glutamina y lo que hace es hidrolizar la glutamina y transformarla otra vez en glutamato. Estas enzimas están situadas en diferentes partes de la célula. Por ejemplo, la glutamina sintetasa se encuentra sobre todo a nivel del citosol. ¿Por qué? Porque ese glutamato se va a utilizar, o sea, la glutamina sintetasa hace que se transforme en glutamina y esa glutamina se va a utilizar para la síntesis de proteínas o para la síntesis de nucleótidos.
En cambio, la glutaminasa se localiza sobre todo en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque al hidrolizar la glutamina y transformarla en glutamato, este glutamato se transformará en oxoglutarato y al final entra en el ciclo de Krebs y la función de esa glutamina va a ser dar energía. Por eso las enzimas están localizadas en diferentes sitios de las células y no todas las células ni todos los aparatos tienen las dos enzimas. Por eso hay, por ejemplo, el músculo esquelético solo tiene la glutamina sintetasa, solo va a ser capaz de sintetizar glutamina, pero no tiene glutaminasa. En cambio, hay órganos o sistemas que solo consumen glutamina porque solo tienen la glutaminasa, como son, por ejemplo, el intestino, el sistema inmune, los riñones o el cerebro. Y luego hay otros, como por ejemplo el hígado, que tienen ambas enzimas y que pueden ser sintetizadores de glutamina o degradadores de glutamina en función de las necesidades del cuerpo. Y además del hígado, los pulmones o los adipocitos también tienen las dos enzimas y pueden sintetizar o pueden degradar glutamina según las necesidades. Fijaos, en este cuadro, que es muy representativo, vemos que en el lado izquierdo de la imagen veis lo que ocurre en un organismo que tenga salud. En un organismo que tenga salud, los niveles de glutamina circulantes y en los tejidos están en equilibrio. Y como veis, las flechas azules son órganos que sintetizan glutamina, que aportan glutamina a la circulación. Las flechas blancas es que son órganos que cogen glutamina de la circulación porque simplemente lo que necesitan es metabolizarla para obtener energía. Y vemos que el hígado, en situación de salud, es un órgano que sintetiza sobre todo glutamina. Los músculos, obviamente decíamos que solo tenían glutamina sintetasa, por tanto van a sintetizar glutamina en situación de salud. Los pulmones van a aportar más que lo que van a consumir, igual que los adipocitos, y el cerebro, el intestino, el sistema inmune o los riñones, solo en situación de salud, bueno, van a coger parte de la glutamina que necesiten. ¿Qué ocurre en un paciente que esté enfermo, que tenga una sepsis, que tenga una infección, que tenga un cáncer, que haya hecho muchísimo ejercicio, que tenga un estrés muy grande, incluso el estrés mental, en situación de ayuno? Bueno, pues en esa situación en la que hay una enfermedad o lo que predomina es el metabolismo catabólico, el hígado va a pasar de ser sintetizador de glutamina a ser uno de los mayores demandantes de glutamina, porque la va a utilizar sobre todo para el mantenimiento de la gluconeogénesis hepática. Pero veis que el intestino o el sistema inmune, que en condiciones normales no pedían mucho, pues pasan a ser grandes consumidores de glutamina. Y el músculo esquelético es el único que en situación de enfermedad se encarga de sintetizar glutamina. Por eso, muchas veces, si no damos, por ejemplo, si estamos en una enfermedad y no damos suplementación exógena de glutamina, lo que podemos hacer es que el sistema inmune no reciba toda la que necesite y, aparte de producir proteólisis y pérdida de masa muscular, produzcamos una inmunosupresión. Por eso, en situación de enfermedad, en situación de permeabilidad intestinal, obviamente, pero en situación de estrés mental o si hacemos mucho ejercicio, no está de más dar glutamina exógena, porque de esa forma vamos a colaborar para que los niveles sanguíneos de la glutamina sean los adecuados y no estemos depleccionando y no estemos gastando en exceso a ese músculo que está intentando sintetizar glutamina. Si nos fijamos en la permeabilidad intestinal, vemos que los nutrientes que dañan la barrera intestinal, como vemos aquí, son, bueno, pues la gliadina, el etanol, los ácidos biliares, el exceso de grasas, el exceso de fructosa. Todo ello
daña nuestra barrera intestinal y por tanto produce permeabilidad intestinal. En cambio, los nutrientes que se encargan de fortalecer esa barrera intestinal y por tanto disminuir la permeabilidad, como vemos, son la glutamina, la vitamina D, que no hablo de ella por falta de tiempo, pero realmente es fundamental para tener un buen sistema inmune y también colabora a la hora de la permeabilidad intestinal. Y desde luego lo que se ha visto, lo que se ha demostrado es que la glutamina va a disminuir la zonulina. Por tanto, va a mejorar esa permeabilidad intestinal. Bien, hemos descartado la permeabilidad intestinal. El siguiente paso sería medir y tratar el estrés oxidativo, si es que lo hay. El estrés oxidativo, sabéis, bueno, digamos que explicada de una manera muy sencilla, sería el estrés oxidativo se va a producir cuando hay un desbalance entre los oxidantes, es decir, entre los radicales libres y los antioxidantes, es decir, cuando predominan los oxidantes en relación a los antioxidantes, tendríamos estrés oxidativo. Sabemos que los radicales libres son necesarios porque de hecho los ROS, las especies reactivas de oxígeno, funcionan como moléculas de señalización. Lo que pasa es que en pacientes jóvenes, en pacientes sanos, se eliminan rápidamente gracias a esos antioxidantes. Pero si la producción de ROS, de esas especies reactivas de oxígeno, aumenta o el nivel de antioxidantes disminuye, al final lo que vamos a tener es un estrés oxidativo. Y como decíamos, cuando hablamos del síndrome de sensibilidad central, esa disfunción mitocondrial hacía que se produjera un aumento de radicales libres y si el paciente no tiene suficiente antioxidante, se aparecerá ese estrés oxidativo y lo tenemos que tratar. Y el estrés oxidativo es el mecanismo clave en el envejecimiento y en numerosas enfermedades, entre ellas en la sensibilidad central. ¿Qué produce radicales libres? Bueno, pues realmente hay muchas conductas inadecuadas que podemos modificar, como por ejemplo la alimentación inadecuada, el fumar o el beber, el exponernos a radiación, que puede ser ionizante, pero también puede ser la radiación solar, vivir en una ciudad muy contaminada, hacer un ejercicio extremo o hacer ejercicio sin tener un adecuado entrenamiento, tomar ciertos medicamentos, la inflamación, tanto la de bajo grado como la inflamación aguda y la disfunción mitocondrial, todo ello lo que va a producir son radicales libres. Si el paciente que tenemos, que es un paciente con sensibilidad central, que sabemos que tiene disfunción mitocondrial, a su vez vive en una ciudad muy contaminada, fuma, come de manera inadecuada, está sometido a muchísimo estrés, tanto físico como mental, toma medicamentos para otras enfermedades, bueno, pues es un suma y sigue. Es decir, ya no es solo la disfunción mitocondrial, sino que tiene otros muchos factores que van a producir radicales libres y por tanto su capacidad antioxidante va a tener que ser mayor, porque si no es capaz de neutralizar todos estos radicales libres, pues se producirá estrés oxidativo. Por eso, si nuestro paciente solo tiene disfunción mitocondrial, pero hace yoga y bueno, tiene una paz espiritual grande, vive en el campo, no fuma, se alimenta de manera adecuada, además hace un ejercicio suave que no lleva al organismo a extremos, bueno, pues esa disfunción mitocondrial, que es verdad que va a producir radicales libres, pero no es en tanta cantidad como si además tiene otros factores añadidos, ¿no? ¿Qué sistemas antioxidantes tenemos en nuestro organismo? Pues por un lado estarían los enzimáticos, que la principal es la superóxido dismutasa, pero luego está la catalasa y todas las enzimas que tienen que ver con el glutatión, como la peroxidasa, la glutatión reductasa o la glutatión transferasa. Y dentro de los antioxidantes no enzimáticos estaría la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, los carotenoides, la coenzima Q10, los estrógenos y el glutatión. Realmente el glutatión es el antioxidante maestro. El glutatión, sabéis que es un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína.
Y la cisteína, que es un tiol, es decir, que tiene un grupo sulfidrilo, es el aminoácido limitante. Es decir, lo que va a hacer que tengamos menos glutatión en nuestras células va a ser la cantidad de cisteína que tengamos disponible. Interviene en el proceso de antioxidación. Sobre todo, sabéis que el primer radical que se produce, la primera especie reactiva de oxígeno que se produce es el anión superóxido, y gracias a la superóxido dismutasa pues, se produce el peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno, gracias a la catalasa y a la glutatión peroxidasa, que utiliza el glutatión como dador de electrones, pues va a neutralizar este peróxido de hidrógeno para dar agua y oxígeno. Si este peróxido de hidrógeno no es neutralizado correctamente, producirá el ion hidroxilo, que este es francamente el más peligroso porque es el que puede oxidar no solo a las proteínas o a los lípidos, sino incluso a los ácidos nucleicos. El glutatión, como os digo, es un tripéptido que se sintetiza en el citoplasma de la célula. Es decir, aunque yo tome glutatión por boca, ese glutatión no va a pasar dentro de las células. Es necesario que la célula sintetice el glutatión en el citosol, y una vez sintetizado, pues ya irá al núcleo, irá a las mitocondrias, irá al retículo endoplásmico, es decir, las organelas que más tiene que proteger de esa oxidación. Os decía que en la síntesis de glutatión intervienen dos enzimas. La primera enzima, que es la glutamato cisteína ligasa, es la que une el glutamato con la cisteína, y luego necesitamos otra enzima, que es la glutatión sintetasa, que une este glutamilcisteína a la glicina, y ya se produce el glutatión, el GSH. Cuando la célula ya tiene suficiente cantidad de glutatión, por feedback negativo, lo que hace es inhibe a la enzima a glutamato cisteína ligasa, de tal forma que al inactivarla ya la cisteína no se va a unir con el glutamato y no se va a sintetizar más glutatión. Y quiero que veáis esta vía de glutatión, porque aunque se sintetiza dentro de la célula, pues el glutatión se utiliza, aquel que no se utiliza sale de la célula a través de un transportador, y en una enzima que está en la membrana externa de la célula, que es la gamma GT, va a hidrolizar, va a hacer una primera hidrólisis de este glutatión, liberando un glutamilaminoácido y formando la cistenilglicina. Y esta cistenilglicina, gracias a una dipeptidasa, se va a hidrolizar en cisteína por un lado y en glicina por otro. Y esta cisteína va a volver a entrar a la célula para o bien producir glutatión, o bien, si no se necesita, porque ya no necesitamos más glutatión, formar parte de proteínas, porque no nos olvidemos que es un aminoácido, y una pequeña parte, si no se necesita para glutatión ni para proteína, se puede metabolizar a sulfato y a taurina. Es decir, hay una vía de reciclaje de esta cisteína, porque la cisteína sola en plasma es fácilmente oxidable. Entonces, el glutatión es la forma en la que tenemos de almacenar esta cisteína, y cuando se necesita, gracias a la gamma GT, se hidroliza y esta cisteína vuelve a entrar en la célula para volver a producir glutatión. Como os decía, el glutatión es el antioxidante maestro, y fijaos en todos los puntos en los que actúa para intentar evitar la oxidación tanto de los lípidos, ¿vale?, como del DNA o incluso de las proteínas. El primer punto donde actúa es en la glutatión peroxidasa, pero también vemos que si por cualquier causa este peróxido de hidrógeno se ha transformado en ion hidroxilo, y este ion hidroxilo empieza a oxidar los lípidos, pues el glutatión interviene a diferentes niveles para evitar que se forme el malondialdehído o el hidroxinonenal, que son sustancias o metabolitos
que de existir en exceso en la sangre, lo que me están indicando es que tengo un exceso de lípidos oxidados, es decir, tengo estrés oxidativo. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una forma de medir ese estrés oxidativo que lo ideal sería medir el nivel de glutatión intracelular. Pero aparte de saber cuánto glutatión tengo dentro de la célula, es muy interesante que sepa qué ratio de glutatión oxidado en relación a glutatión reducido tengo, porque el que realmente es eficaz para actuar como antioxidante es el glutatión reducido. Si yo tengo mucho glutatión oxidado, ese glutatión oxidado no está ejerciendo su función, se tiene que reducir para que realmente pueda actuar como antioxidante. También puedo medir el malondialdehído o el 5-hidroxi-2,3-nonenal, lo que se llama el HNE, porque si están aumentados el malondialdehído o el hidroxinonenal, lo que me está indicando es que tengo un exceso de radicales libres, es decir, tengo oxidados los lípidos, por tanto ya tengo ese estrés oxidativo. Puedo medir los AGE, los productos de glicación avanzada, o el 8-oxo-DG y el 8-oxo-GUO, lo que nos mide son los metabolitos que nos dicen si los ácidos nucleicos están oxidados. El 8-oxo-DG nos indicaría la oxidación del DNA y el 8-oxo-GUO la oxidación del ARN. Y os pongo aquí que si tenemos altos el aumento de la gamma GT, tenemos que sospechar que hay algo que no va bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo aumentada la enzima que se encarga de hidrolizar el glutatión para intentar reciclar la cisteína, es porque la célula está intentando luchar frente a un exceso de radicales libres. Entonces está produciendo demasiado glutatión que intentamos hidrolizar fuera de la célula para volver a reciclar esa cisteína. Por tanto, si tenemos aumento de gamma GT, sospechar que ese paciente a lo mejor todavía no tiene estrés oxidativo, pero está en las puertas de ello, por tanto, vamos a ponerle remedio antes de que se genere esa oxidación. Entonces, ¿cómo vamos a tratar ese estrés oxidativo? Bueno, pues lo primero que se nos ocurriría es vamos a aumentar el glutatión, ¿de acuerdo? Si es el antioxidante maestro, vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que produzca más glutatión. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues fijaos, estamos en un congreso de obesidad, sabemos que los pacientes obesos tienen estrés oxidativo, por lo tanto, el primer paso sería vamos a hacerles perder peso. ¿Por qué digo que los pacientes obesos tienen estrés oxidativo? Porque se ha medido. Es decir, en este estudio que es del año 2013, es un estudio español y es un estudio comparativo entre un grupo de pacientes con un peso normal y un grupo que tenía, que eran obesos mórbidos. Y lo que les midieron fue pues, todos los parámetros que decíamos para medir el estrés oxidativo. El malondialdehído, el 8-oxo-DG, el glutatión oxidado, el ratio oxidado reducido y el glutatión total. Como veis, las barras más claritas pertenecen al grupo normopeso, las barras más oscuras al grupo obeso. Vemos que los productos de estrés oxidativo como el malondialdehído, el 8-oxo-DG, están más aumentadas de manera significativa en los pacientes obesos. Que el glutatión oxidado también es mayor en los pacientes obesos y que la relación o el ratio oxidado reducido es mayor también en los obesos, es decir, es mayor el numerador, por tanto tiene más glutatión oxidado que glutatión reducido. En cambio, si miramos la cantidad de glutatión total que hay, los pacientes en el grupo de normopeso tienen más glutatión que los pacientes obesos, y encima tienen más glutatión reducido, es decir, no tienen estrés oxidativo. Este mismo grupo lo que hizo fue medir el estrés oxidativo en pacientes con obesidad mórbida antes de someterles a cirugía bariátrica y después de someterse a la cirugía bariátrica. Y fijaos lo que vieron. Cuando estos pacientes a lo largo de 12 meses perdieron kilos, y muchos, puesto que habían sido sometidos a una cirugía bariátrica, todos los parámetros de oxidación
tanto de lípidos como de ácidos nucleicos, disminuyeron. El 8-DG en orina o en sangre, que son lo que nos medían la oxidación del DNA, el glutatión oxidado, el malondialdehído, la oxidación de los lípidos o la relación oxidado-reducido, veis que disminuye a medida que van perdiendo peso y el glutatión total va aumentando desde antes de la cirugía y una vez que les operan empiezan a perder peso y empieza a aumentar el glutatión. Es decir, la pérdida de peso mejora el estado metabólico del paciente y hace aumentar el glutatión porque hace disminuir el estrés oxidativo. Pero es que también les podemos hacer perder peso no con cirugía, sino con cetosis. Vemos que el beta-hidroxibutirato, que es uno de los principales cuerpos cetónicos que se producen, aumenta el sistema antioxidante. Primero porque produce una regulation del factor de transcripción NRF2, que es un factor de transcripción que favorece la síntesis de todos los elementos antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos. Pero a su vez sabemos que el beta-hidroxibutirato favorece la formación de NADH. Si vemos cómo el acetoacetato, que sabemos que es el primer cuerpo cetónico que se produce, se va a reducir a beta-hidroxibutirato y en esta reducción se produce NAD. Pero cuando el beta-hidroxibutirato se oxida a acetoacetato, porque realmente este paso es obligatorio para que el acetoacetato pueda ser utilizado como energía al transformarse en acetil-CoA, se produce NADH. De hecho, el paso de NADH a NADPH se hace de una forma sencilla a través de una transhidrogenasa y de hecho se ha visto como el beta-hidroxibutirato disminuye el ratio NADP-NADPH. Es decir, si disminuye el ratio es porque está aumentando el denominador, está aumentando el NADPH. ¿Y qué importancia tiene esto? Mucha, porque vemos que en la relación entre glutatión oxidado y glutatión reducido, el NADH es necesario para que el glutatión oxidado pase a glutatión reducido, que como os decía antes es el que realmente tiene capacidad antioxidante. Por tanto, si estoy en cetosis, tengo un aumento del beta-hidroxibutirato y de manera indirecta estoy favoreciendo que el glutatión oxidado pase a glutatión reducido. Por tanto, el beta-hidroxibutirato tiene en cierta medida una capacidad antioxidante, me va a mejorar el estrés oxidativo. Y a su vez, el beta-hidroxibutirato, hablábamos de la permeabilidad intestinal y os hablaba de glutamina, pero se ha visto que también mejora la mucosa intestinal. En este artículo, que es muy reciente, del año 2020, donde nos explican los beneficios que proporciona los cuerpos cetónicos al organismo, desde el tejido adiposo al tejido muscular, nos vamos a fijar en el aparato intestinal, en la mucosa intestinal, y vemos que este beta-hidroxibutirato, a través de la vía del Notch, mejora la función de, lo que facilita es que las células madres intestinales generen enterocitos y favorece la regeneración de esa mucosa intestinal, por tanto, también va a ir a favor de mejorar la permeabilidad intestinal. ¿De acuerdo? Y hay otra forma de aumentar el glutatión, que sería suplementando con cisteína. La cisteína sabemos que es un aminoácido esencial, semiesencial, porque realmente puede ser sintetizado por el aminoácido metionina, pero en cantidad insuficiente y sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún problema hepático, la transformación de metionina a cisteína es mucho menor. La cisteína como tal se oxida fácilmente y es muy inestable y su forma disulfuro se llama cistina. Es decir, en el dibujo lo veis como la cisteína tiene este grupo sulfidrilo, que es lo que realmente hace que sea fácilmente oxidable, y a su vez os decía que la cisteína era el aminoácido que forma parte del glutatión que nos va a decir a qué velocidad se forma el glutatión, porque si tenemos poca cisteína vamos a tener muy poco glutatión.
En cambio, la cistina, que es la unión de estas dos cisteínas, como los grupos sulfidrilos quedan en el centro, están como protegidos y por tanto son mucho más resistentes a la degradación y a la oxidación. La mayoría de los estudios clínicos sobre suplementación con cisteína se han hecho o bien con un derivado sintético relativamente estable, que es la N-acetilcisteína, en la cual a la cisteína le han sumado un grupo acetilo y de esa forma hacen que sea más estable a nivel digestivo y que llegue más cantidad de cisteína a nivel sanguíneo y para que llegue a las células y ejerza el efecto de síntesis de glutatión. Pero otros estudios se han hecho con un aislado de proteína de suero de leche sin desnaturalizar, y esto es muy importante y luego os explicaré por qué, rico en cisteína de origen natural. Si nosotros vemos, por ejemplo, el NAC, la N-acetilcisteína, vemos que la FDA lo considera un medicamento y al considerarlo un medicamento declara que es ilegal que los suplementos nutricionales contengan N-acetilcisteína. Además vemos que cuando se toma, por ejemplo, por vía oral, dice que probablemente sea segura para la mayoría de los adultos y que al ser un medicamento puede producir efectos secundarios como sequedad de boca, náuseas, vómitos, diarreas. Es decir, es un fármaco que no podemos estar utilizando de manera continua si queremos aumentar el glutatión. Si queremos dar esa cisteína para aumentar la glutatión, tiene que ser de manera puntual, porque a largo plazo sí que puede producir efectos secundarios al ser un fármaco. Además, por ejemplo, vemos que en los niños lo que nos dicen es que posiblemente sea segura, pero que si se toma por vía oral en dosis de 900 a 2700 miligramos, máximo 12 semanas, es decir, no de manera crónica. Y además tenemos que tener precaución, por ejemplo, en los pacientes asmáticos o en los pacientes que se vayan a someter a cirugías, porque hay riesgo de hemorragia durante o después de la cirugía, ¿de acuerdo? O incluso pacientes que estén tomando, por ejemplo, anticoagulantes, pues también les puede alterar puede retardar la coagulación sanguínea y puede alterar los parámetros de coagulación. Por tanto, el NAC es un fármaco que si lo queremos utilizar de manera puntual, se puede para aumentar el glutatión, pero no sería conveniente utilizarlo a largo plazo. Tenemos lo otro que os decía, que es un suplemento, un aislado de proteína de suero de leche sin desnaturalizar, rico en cisteína de origen natural, que como veis su nombre es Inmunocal, y es un nutracéutico de calidad farmacéutica. Es un suplemento nutricional, desde luego no es un fármaco en absoluto, que tiene 45 años de investigación. Su origen es canadiense, aunque ahora está pues, prácticamente pues en muchos países de América Latina. En España hace 3 años que lo utilizamos y ahora también está en Italia, es decir, se está expandiendo por otros países. Y lleva 25 años comercializado solo, pero durante 20 años estuvieron investigando en el producto para mejorarlo y para realmente hacer que fuera un donador de cisteína adecuado, sin efectos secundarios y que se puede tomar pues durante toda la vida, puesto que es un suplemento nutricional. Está incluido en el FISIAN-Dex Reference de los Estados Unidos y de hecho os he hecho un pantallazo donde se ve que el Inmunocal se considera un nutracéutico y es un precursor del glutatión. Pero es que también está incluido en el CPS, en el Compendio de Especialidades Farmacéuticas canadiense. De hecho, he hecho el pantallazo del compendio del 2016 donde se ve que está incluido como un aislado de proteína de suero lácteo con su número de referencia. Es decir, los médicos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, igual que nosotros, yo en España consulto el Vademecum para ciertos fármacos, Inmunocal, aunque es un suplemento nutricional, está incluido en esos libros de consulta médica.
Y lo importante, y por lo que me gustó cuando me lo presentaron, es que tienen más de 80 estudios publicados y tienen 78 patentes emitidas. De hecho, han hecho hace poco una recopilación de todas las publicaciones científicas y médicas relacionadas con Inmunocal, hecho por el doctor Jimmy Goodman, que es uno de los doctores con más prestigio y más reconocidos en estrés oxidativo y en el conocimiento del glutatión. De hecho, tienen muchos estudios, pero me voy a fijar en este porque es francamente muy ilustrativo, ¿no? En ello cogieron a pacientes, personas que estaban sanas, ¿de acuerdo? Le dieron esta proteína aislado de proteína de suero de leche y los controles no tomaban placebo. Y lo que vieron es que aumentaban o se conseguía un aumento del 35% del glutatión a nivel intracelular y además mejoraba también el pico de potencia y la capacidad de trabajo, es decir, el trabajo muscular también mejoraba considerablemente. No solo aumentábamos el glutatión, sino que además mejoraba la capacidad muscular. Hay muchos artículos con NAC, pero por ejemplo cogí en el que daban hasta 8 gramos por día de N-acetilcisteína, eran pacientes HIV, porque sabemos que en estos pacientes la depleción de glutatión es muy grande y por eso es muy importante suplementarlos. Bueno, pues con NAC y con estas cantidades se aumentaba tan solo un 12% de glutatión en sangre. Es decir, con el aislado de suero de leche, con el Inmunocal, se conseguía con menores cantidad de proteína aumentar el glutatión en casi 3 veces más que con la N-acetilcisteína y además sin efectos secundarios. Vemos que es un aislado de suero de leche de vaca sin desnaturalizar. ¿Por qué insisto en lo de sin desnaturalizar? Porque si vemos la composición del suero de leche de vaca, está formado sobre todo por la alfa-lactoalbúmina, la albúmina sérica y la lactoferrina, que son donde tenemos las moléculas de cisteína y de cistina. Vemos que, por ejemplo, la alfa-lactoalbúmina tiene 4 cistinas, la albúmina sérica tiene 17, la lactoferrina tiene 17, cistinas, no cisteínas, ¿de acuerdo? Mirad, aquí la alfa-lactoalbúmina, se ve todos los aminoácidos de esta alfa-lactoalbúmina y estas cisteínas, por la configuración de la proteína, al estar en la estructura terciaria, lo que hace es que estas cisteínas se unen entre sí y forman cistinas. Si yo este suero de leche lo desnaturalizo, lo que hago es romper esas cistinas y realmente lo que estaría dando serían cisteínas y el resto de los aminoácidos. Pero estas cisteínas sabemos que a nivel del aparato digestivo son fácilmente degradables, fácilmente oxidables y entonces este suero de leche desnaturalizado nos serviría como aporte de aminoácidos, que es muy correcto, por ejemplo, para los pacientes o para las personas que quieran hacer ejercicio y quieran fortalecer su músculo. Pero si realmente quiero dar cistina, lo que tengo que dar es este suero de leche sin desnaturalizar, porque esa cistina está protegida de la acción del ácido del estómago, es decir, no se va a degradar, se va a absorber como cistina y a nivel de la célula esta cistina se romperá en las 2 cisteínas y mi célula utilizará la cisteína para la síntesis de glutatión. Por eso es tan importante que este suero de leche esté sin desnaturalizar. Y lo mismo ocurre con la albúmina del suero de leche, bueno, que veíamos que tenía 17 cistinas porque tiene 35 cisteínas unidas entre sí para producir esos disulfuros. Por tanto, también podríamos dar, para disminuir el estrés oxidativo, podríamos dar Inmunocal y sería una muy buena forma de aumentar ese glutatión y por tanto disminuir el estrés oxidativo de mi paciente obeso o de mi paciente que tenga síndrome de sensibilidad central.
La verdad es que, bueno, podría hablar muchísimo más, pero no tenemos mucho tiempo. Y bueno, lo único, bueno, espero que os haya sido de provecho. Quiero agradeceros vuestro tiempo y cualquier duda que tengáis o si queréis más información de cómo poder conseguir Inmunocal o cómo poder suplementarlo, pues ahí tenéis mi correo drabellon@hotmail.com y con mucho gusto atenderé todas vuestras consultas o dudas. Ha sido un placer para mí estar hoy con vosotros y espero que sea de máximo aprovechamiento el curso. Muchas gracias.